Okay. Our next presenter before lunch, and we do have lunch, is Miguel Tavares. Miguel is going to present for us, and I forgot to, excuse me a second, I hit my page. Miguel is going to present for us Los de Abajo y Tierra, dos modelos de la novela de la Revolución Mexicana. The Underdogs and Tierra, two models of the novel of the Mexican Revolution. Miguel? ¿Listos? Buenos días, mi nombre es Miguel y yo, como dijo el profesor, les presentaré Los de Abajo y Tierra, dos modelos de la Revolución Mexicana. Bueno, para este trabajo investigativo nos enfocaremos en las características de la novela revolucionaria mexicana, un evento histórico que ocurrió entre los años 1910 a 1920. Nos enfocaremos en las novelas de una de las novelas de Mariano Azuela, que trata de la revolución desde una perspectiva de los de abajo, o sea, la gente marginada de México. También vemos Tierra, la revolución agraria de México, de Gregorio López y Fuentes, novela en cual vemos cómo la revolución agraria juega un papel importante dentro de la revolución, en la vida de los que luchan por el cambio. En estas novelas discutiremos cómo se manifiestan como novelas revolucionarias. Bueno, primero vamos a ver el porqué de la revolución. La revolución aspira a la transformación de sistemas políticos, sociológicos y económicos del país de México. Para lograr el logro, el principio fue la no reelección. Esto garantizaba a la sociedad mexicana la democracia, el pan, la tierra, justicia, libertad para los desposeídos. Estos son los principales líderes de la revolución. Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y Obregón. Bueno, este complejo hecho de la revolución, conmovedor, épico, trágico, con sus grandes heroísmos y traiciones, violencia, lucha y sangre, produjo cambios radicales en la sociedad mexicana, desde la estructura política hasta el arte, pasando por lo social y lo económico. Bueno, la revolución estalla cuando la población del pueblo reclama un cambio. Quería acabar con el estado de servidumbre que había vivido durante la dictadura de Porfirio Díaz. Esta dictadura duró más de 30 años y, como vemos, los científicos eran los que apoyaban a este movimiento. Era la gente rica de México. Y mientras ellos iban creciendo, la gente marginada iba todavía bajando socialmente y económicamente. Bueno, hubo 3 etapas en la revolución. El momento de la preparación, que cubre un largo lapso de tiempo y que está ya en los últimos días del porfirianismo. La etapa bélica, con la amplia rivalidad entre los caudillos por el poder de México y la revolución en el poder. La revolución no se produjo de momento, sino que fue gestado en el conjuro de injusticias y abusos con las grandes masas del pueblo. Y como mencioné este movimiento empieza en 1910 con Francisco I. Madero. Él era un hombre, podemos decir, rico, pero a la misma vez se daba cuenta de que el país iba en un mal momento porque él sabía que no iba a cambiar nada. Así que él lo que hizo fue la no reelección. Con esto México aseguraría que ya nunca habría ninguna dictadura. Y también los lemas fueron la reforma agraria y el sufragio efectivo, que fue darle el voto a la población mexicana. Bueno, Madero es asesinado
Y eso cuando vemos el personaje de Huerta. Huerta toma el poder por la fuerza y empieza podríamos decir que una pequeña dictadura, porque no duró mucho tiempo. Él prohíbe la libertad de la prensa y la persecución de los movimientos obreros. Y él también, como Díaz, era apoyado por la clase rica de México. Después de esto llega Venustiano Carranza con su plan de Guadalupe. Él quería restaurar la Constitución de 1857 y la eliminación de Huerta. Y por último, en el periodo vemos a Álvaro Obregón. Él busca la alianza con los campesinos. Hace el plan de Agua Prieta, que sirve para restaurar una reforma agraria. Lo más importante que sucedió en esta época fue el desarrollo educativo de México. Él hizo escuelas en los pueblos rurales y así México alcanzó una estabilidad durante su gobierno. Y durante esta etapa vemos movimientos revolucionarios. Por aquel lado vemos lo que se consideran zapatistas y por este lado son villistas. Aquel lado es la división del sur y por este el norte. Bueno, la novela de la Revolución refleja cambios políticos, económicos y sociales radicales que en los 10 años se produjo durante la Revolución. Los hechos de la Revolución, las hazañas de los héroes, dirigentes y simples participantes, la rivalidad entre los caudillos y la presencia del poder, los cambios sustanciales que el evento trajo en todas las órdenes. Bueno, ideas revolucionarias y sociales que en ella se agitaron, ofreciendo un magnífico material inédito para los escritores de la época, nunca antes visto, y lo supieron aprovechar. Muchos de los escritores que hablan de este género usan sus propias experiencias para escribir sus temas. Vamos a ver las características de la Revolución. Bueno, es una novela realista de orientación regional, porque capta con verismo la realidad de un hecho en un solo país. Tiene un tono autobiográfico. La mayoría de los autores de alguna manera u otra participaron en ella y ofrecen una visión personal de lo que ellos vivieron. También la novela es de base histórica y real. Son novelas históricas en un sentido técnico. De fondo, de verdad, está siempre envuelto en la fantasía del autor. Refleja los anhelos, las aspiraciones, ideales sociales y la ideología revolucionaria. Es una novela de aliento épico, presenta un pueblo luchando por su libertad y bienestar. El conjunto de estas novelas constituyen como una epopeya nacional. También vemos cómo este género influenció a muralistas de la época. Cuadros y visiones de esta novela fueron pintadas. Un ejemplo son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Hubo un interés por las clases sociales bajas, por el hombre anónimo y el olvidado. La novela de la Revolución Mexicana ha tenido una amplia repercusión universal, no solo por su estilo, sino por la preocupación social y por presentar una lucha abierta de todo un pueblo contra la injusticia y la explotación en busca de pan, tierra y libertad. Y para esto vemos uno de los grandes exponentes llamado Mariano Azuela. Él fue el primer exponente que usó este tipo de novela. Él nació en Lagos de Morelos, Jalisco. Estudió en el Liceo de Varones de Guadalajara, donde se graduó en médico. En 1911 se une al movimiento revolucionario.
Y se une por lo mismo. Él vio que la opresión al pueblo mexicano, y toda su vida fue enemigo del porfirismo y partidario de Madero. Y en 1915 se une físicamente a la batalla cuando se integra a las filas de Francisco Villa. Bueno, los de abajo. Bueno, los de abajo es el personaje principal es Demetrio Macías. Tiene un pleito con el cacique de la región y tiene amigos que como él también son de abajo, son de la gente humilde de México. También en la obra vemos el personaje de Luis Cervantes, un hombre educado que cambia a Madero por el movimiento revolucionario. Y durante la obra vemos como las filas de Demetrio Macías aumentan en hombres. Se suman a las fuerzas de Pánfilo Natera y toman la toma de Zacatecas. En ella vemos cómo la revolución es un hecho bastante violento. Después se trasladan a Aguascalientes, acompañados de un personaje que se llama La Pintada, que es una prostituta, para ver a jefes militares. Y en la novela también vemos hechos históricos como el enfrentamiento de Villa y Carranza, que en la obra hace tienen que escoger entre, por un lado el maderismo y por otro lado el villismo. Y lo que hace Demetrio Macías es que se va con Villa. Pero antes de eso, él quiere regresar al pueblo donde él nació. Durante esa estancia nos damos cuenta que él estuvo ausente por 2 años. Su esposa, ya envejecida por la revolución, le reclama que cuándo va a dejar de pelear. Y él le dice que eso es un movimiento que es como una piedra que baja por una montaña. La piedra siempre va a rodar, así que el movimiento él siempre va a estar peleando. Y por último, la obra termina en el mismo lugar que empezó. Ahora Demetrio Macías es emboscado ahora por los federales. Y al principio él emboscó a los federales y muere ahí. Muere viendo el tiro de su rifle. Quedó viendo hacia el cañón de donde empezó y con su rifle al lado. Bueno, en la novela de los de abajo, vemos el partido de Villa, que es los villistas en esta historia. Estos pelean por la gente pobre. Pelean por los ideales, pero también muchos no saben por qué pelean. Solo saben que es un movimiento donde les permite huir de la justicia. Nadie va... No hay reglas que seguir. Mientras si sigues al gobierno, tú siempre sabes que va a haber una regla que tienes que seguir para que todo vaya en paz. Y uniéndose a este movimiento no hay nadie. Eres tú y tú solo. Bueno, vemos el personaje de Demetrio Macías, un hombre que empieza no sabe por qué empieza, y a la mitad de la obra vemos por qué pelea. Y al último él se da cuenta que pelea por un ideal que era la opresión que de alguna manera el gobierno hacía hacia ellos. Y para esto, una reflexión de la revolución es esta. Es de Alberto Solís, y nos dice cómo él la revoluciona a través de sus ojos. Y nos dice que la revolución es algo que nunca acaba, es un caos. Y si no te haces como ellos, tienes que dejarlo ir, porque al último no vas a ganar nada.
Vemos el personaje de Luis Cervantes, que de la misma manera, él sabe, es un hombre educado, él fue a la escuela y sabe que de la revolución nada va a ganar, al menos que se vaya con las fuerzas del movimiento. De esta manera él sabía que iba a haber saqueos. Una de las cosas que hubo en la novela fue eso. Y de esta forma él hace su futuro. Pues al último vemos que él se lleva una gran cantidad de joyas de los saqueos. Y por otra novela es de Gregorio López y Fuentes. Y por esta novela vemos el zapatismo y el latifundio mexicano. Ahora, este nació en Mamey, en la Huasteca de Veracruz. De muy joven, él supo que era la vida del campo. Su padre fue un pequeño campesino, pero a la misma vez como campesino, él convivía con indígenas y pobres. Y así que él entendía lo que ellos sufrían. Y en 1915, con el golpe de estado que hace Huerta, se une a la revolución físicamente. Bueno, la novela de Tierra es sobre Antonio, que es uno de los campesinos que trabaja para don Bernardo, que es un hacendado. Bueno, en este caso vemos la opresión no solo de don Bernardo, sino que de sus ayudantes. Como vemos que para la cultura de los campesinos, ellos tenían la costumbre de casar los jóvenes de alguna manera, porque desde niños ellos pedían la mano de una niña. Y el problema fue ese, que uno de los trabajadores para don Bernardo, que es el terrateniente, él quiere casarse con la que va a ser esposa de Antonio. Y lo que hace esto es que hubo una parte donde el encargado sufre un accidente y le echan la culpa a Antonio. Y de esta manera Antonio es mandado a hacer su servicio. La manera más fácil de arreglar el problema es sacarlo de ahí. Ya cuando vemos de regreso a Antonio, vemos ya que se están armando ya los revolucionarios para pelear por la reforma agraria. Y vemos cómo el personaje Zapata es importante, pues él lucha por ellos. Además, alcanza un nivel de inmortalidad, pues al último vemos cómo ellos anhelan a su ídolo. Como durante el transcurso de la obra, Zapata es abatido y vemos cómo sus seguidores anhelan su regreso, aunque ellos saben que no va a regresar, pero cada vez que se oye un caballo galopar, tienen la esperanza de que él regrese. Y también yo creo que es el miedo al saber que ya yéndose Zapata, ahora ¿quién queda? Ahora, ¿quién nos va a ayudar a ellos? Ellos posiblemente piensan que después de él todo va a volver a ser igual. Otra vez la misma opresión y la ley del más fuerte. Y ya es todo lo que tengo ahorita, porque creo que se me va a acabar el tiempo. ¿Sí acá? For you, so what was the real purpose of the revolution Bueno, at the end? I know after everything happened, what was the real? bueno, para mí el propósito de la revolución era pelear por unos ideales. ¿Ah? For me it was the fight for some ideals, but at the end it was the same. Nothing changes. We can see up to this day in Mexico that if the change was achieved, the country would not be like right now. Profesor.
Ando. Okay. Rose backward. Rose. Where's Rose? She was just here. Okay. Okay. Martin front. Congratulations. Okay. Brian Gonzalez. Okay. Zachary Grover. Okay. Blanca Lopez. And Hannah Roger. Okay. Congratulations. I saw Rose. 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 Here you are. Okay. Jessica Luong. Did I pronounce it okay? Jessica? Luong. No? Okay. Margarita. Margarita Martinez Rivera? No? Okay. Jessica Mercado? Okay. Chelsea Nadi? Congratulations. Okay. Salvador Nava? Thank you. Okay. Juliet. Julibet Ornelas. Ornels? Oscar Rodriguez. Okay. Oscar Rodriguez? Still organization? Yes, Phil. Okay. Marcos Siaka? Congratulations. Okay. Miguel Travaras. Tavares. Travaras. Okay. Okay. Christy Welk. Distinction. Okay, next one is the distinction. Okay, Jennifer Berman. Okay. Jessica Brittman. Right. Brightman. Okay. Courtney Hoyland. Yari Lady Leon Suarez, right? Okay, next one is Amalia Romeli. Marian Olmos. Okay. Chelsea Swick. Jose Ivan. Jose Ivan. Ivan.
Some more. Okay. Thank you. Okay. Next is high distinction. Wow. Highest. That's the highest one. Okay. Maria Orozco. Ben Van der Kar. Van der Kar. Benjamin Van der Kar. Benjamin? Ben's not here yet. Oh, you're not here yet. Okay, she got the highest. Okay. Well, so congratulations. Yay, everybody, good And tomorrow, after all the presentation is done, after the presentation, we are going to announce the best capstone from each major. Okay? We still don't know who's going to get that. Okay, so the lunch is Yeah, lunch is ready in the conference. We are now going to start the ECMO hour. I'd like to acknowledge the presence of John Stoley, one of our instructors, and Judy Cortez, probably one of our Spanish instructors that I've already acknowledged the others, so they know. Our first presenter this afternoon is Jessica Luong, and Jessica is going to speak about el impacto que tiene el estudiar en España en la identidad y el estilo de vida del estudiante, the impact of studying abroad in Spain on the student's identity and lifestyle. Jessica. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Jessica y mi proyecto es sobre el impacto que tiene el estudiar en España en la identidad y el estilo de vida del estudiante. Y para el esquema, voy a hablar del abstracto, el propósito, los participantes, el método, las entrevistas, los temas y los resultados. El impacto de los programas en el extranjero toma un papel importante en el aumento de la comprensión mutua entre la gente de diferentes países y el desarrollo del propio autoconcepto. Dejando el país de origen entrar a un país extranjero, los estudiantes son sometidos a sentir una sensación de golpe cultural en un ambiente desconocido. El golpe cultural describe cómo se sienten cuando se encuentran en una cultura desconocida, cuál es diferente de la suya. A justo de la cultura se encuentra que es clave para la construcción de la propia identidad cultural mediante la identificación con el país de origen y del país de acogida. En este estudio se invitó a 6 estudiantes para hablar sobre cómo la experiencia de estudiar en España cambió su punto de vista. En concreto, he tratado de entender cómo esta experiencia cambia su entendimiento de su propia identidad cultural. En este estudio se enfoca en la cultura de vivir en España y la identidad cultural que desarrolla en los estudiantes. El propósito de este proyecto es de iluminar algunas de las maneras en las que viven en un país distinto a su tierra natal, en cual toman un papel importante en la formación de la identidad cultural de las personas. Y esta es la Alhambra cuando estudié en España. Los participantes fueron 6 estudiantes, 4 mujeres y 2 hombres.
son las edades de 22 a 23. Todos los estudiantes son de esta universidad que han estudiado en España, en Granada o en Madrid, por un año. Y los grupos étnicos son 67% de hispánicos y 33% de los europeos-americanos. El método. Primero es buscar a los estudiantes en esta universidad, que han estudiado en España por un año. Después, llevar a cabo entrevistas profundizadas. Y las preguntas de las entrevistas se enfocaron en desafíos culturales, el crecimiento personal, el COPE cultural inverso, diferencias en lingüísticas, conciencia de su identidad cultural y los sentimientos de la experiencia. En el análisis. El análisis en entender las entrevistas en conexión con el estudio es hacer entrevistas, o sea, las transferencias de las narraciones de audio a la escritura. Después identifiqué y desarrollé los conceptos. Y busqué un tema común de los estudiantes en sus experiencias estudiar en España. Para los resultados, encontré que el COPE cultural inverso era más difícil de enfrentar que un COPE cultural. Los estudiantes se sentían más distanciados de volver a su propio país a causa del éxito que han tenido en la adaptación de España. A lo largo de esta experiencia, los estudiantes extranjeros se vieron más conscientes de su propia identidad cultural, de aculturación en la cultura acogida. Y los temas que encontré son identidad cultural y el COPE cultural inverso. Para identidad cultural, las formas de comportamiento en las interacciones que se identifican con los miembros de un grupo cultural. Y ¿qué es el COPE cultural inverso? Es cuando las personas se han vivido y estudiado en el extranjero, a menudo han utilizado el término el COPE cultural para describir el periodo de ajuste que experimentan cuando vuelven a casa, en este caso en los Estados Unidos. Y poner algunas narraciones de los estudiantes. Para identidad cultural, un estudiante dijo: ser mexicano, incorporo mis valores y los morales con los que me crié, también la comida y música. No fue hasta que me fui a España cuando me di cuenta de lo mucho que mi cultura basa mi comportamiento y extrañaba la cultura mexicana mientras estaba en España. Me hizo más orgullosa de mi cultura y de ser parte de ella. Y otro estudiante dijo: creo que la cultura es una parte enorme de mi transformación en la comprensión de lo que es la cultura y lo que soy, y ser capaz de decir la diferencia entre las culturas, porque no sabes lo que es cultura hasta que usted haya estado en algún lugar por un periodo extenso. Para el COPE cultural inverso, un estudiante dijo: estar de vuelta en los Estados Unidos fue un gran golpe cultural. Me di cuenta de la mentalidad de los
estadounidenses. Todo el mundo está siempre aspira a más, esforzándose demasiado. Fue difícil adaptarse a vivir en Monterrey. En la escuela, socializar con la gente y me tomó casi un año para adaptar. Otro estudiante. Yo estaba muy estresado y me sentí presionado cuando volví a los Estados Unidos. Vivimos en una sociedad en la que estamos hambrientos por el dinero. Me di cuenta de que estaba tirado en un estilo de vida sin aún estar listo a regresar. En conclusión, el hallazgo más interesante de este estudio ilumina además un concepto llamado el golpe cultural inverso. Todos los estudiantes que estudiaron en extranjero informaron haber enfrentado desafíos al reingresar a los Estados Unidos y sus descripciones sugieren que experimentaron aculturación de nuevo. Los estudiantes fueron capaces de captar un mejor entendimiento de la cultura con la cual se identifican y recibieron una gran cantidad de respeto por tener la cultura con la cual por tener la oportunidad de estar expuestos a diferentes culturas. Y espero que este estudio muestre el significado en comprender los dinámicos de una cultura y cómo esta informa la identidad del estudiante. Y es todo. Questions? Yes. I know you interview some people, but what about yourself? You went through that process. Yes. So, how do you feel about that experience, the process of being abroad? How that influenced your personal identity, and did you go through the reverse? For me, culture it shock? was difficult because I have two identities that I identify with, my American identity and my Chinese identity. When I was in Spain, I felt like I was losing my Chinese because I wasn't speaking it very often. And it was hard coming back. I had to get back into the mode of speaking Chinese because my parents don't speak English, and that was my only way to communicate with them. And coming back here, I felt kind of lost, and I didn't know what to do because there is so much to see and so much to explore, so much to learn when I was in Spain, that coming here, everything almost felt boring. And everything was so big that you have to drive everywhere, whereas in Spain you can walk everywhere. And I learned a lot about the Spanish culture and how the Spaniards lived when they were in Spain, and it made me reflect on my own culture and things I missed, like jasmine rice. And I found a lot of Chinese stores there that made me feel a little bit of home, made me feel like I have family. So I would visit them often, even though my Spanish was better than my Chinese there. But it was definitely an experience that I will never forget. He asked my question. I was going to ask. Is Dr. Strong? Yes, I spent a few years working with students going back and forth between cultures. And one of the lines I used to use when encouraging people to study abroad is that one of the consequences of your experience is you will never be happy again. And by that I meant you will always be restless, Right. because you will always find yourself thinking about the culture you experienced, the culture you came from, and maybe some others that you'd like to try out Right. in the rest of your life.
Does that fit with your experience? Yeah, definitely. First of all, I did not want to come back. I'm like, Mom, I'm staying here. And I work at the study abroad program, so I'm always encouraging students to study abroad, and it's definitely not as scary as they would think it is. And what else? What else did you mention? I'm Well, sorry. it was just that you always have that in the back of your mind, that kind of gnawing urge to try some new culture out, or look Right. for some new opportunity to include it, and of course reflect on it. Right. So that your view of the world is going to be very Very different different. from the monoculture view of the world of a lot of people who surround you. Well, because when I went to Spain, I would meet people from different cultures coming from different countries. And it's different meeting different cultures when I was in Spain, because they were people who are from that country, versus here, you meet people who are from different cultures, but they're American. And it's just a different perspective in getting to know them. And it's something I really appreciate, to have that open mind and to learn more about different cultures, and maybe incorporate them into my own values and beliefs. I was just curious, have you looked at any studies done of this type, where the greater numbers of students, and possibly students that have been in other countries, say Germany, Italy, France, would they have gone through this same type Reverse of- culture shock? Yes. Yes, I've found many studies who have found that if a student was more successful in adapting to the host culture, coming back would be more difficult, because they've immersed themselves into that culture and kind of found a piece of that in their heart. And coming back here, they just, America felt foreign to them. And like me, felt lost and don't know what to do. Trying to adapt back to your old ways is hard, because you've been exposed to many new aspects of the world. How long did it take for your interviewees, and even for yourself, the initial culture shock in studying abroad? I mean, it happens, right? How long did that process last for you? For you to level out? Yeah. It took me about, I'm probably still trying to level out right now, but No, not I'd say- coming back. In Spain, going to Spain. The It initial took- culture shock. it took me 3 months. It took a couple, the other students, at least 3 to 4 months to get adjusted. And once they're adjusted, it's like, oh, I'm good, I live here. I'm a Spaniard, so they say. Yeah, because it takes you a while to understand how the natives' lifestyle are, their language, and living there was very different. There are many things, many privileges we get here that we don't get there. For some people, living on their own was very different. We had to find our own apartments within 2 weeks. And many say it's impossible, but you can find it in 1 day. But yeah. I have a question about relating it to culture. They have 2 parts, hopefully. Do you think that it's easier to immerse into a host culture, let's say outside of the United States, because of that host? Because of what? Because of the country culture? Like in comparison to here in the United States, we are more preserved, we are more individualistic, so it's very difficult to actually immerse in the culture. So you're asking if it's Is it easier? Easier It to- was easier when you study abroad, let's say going to Spain, it was easier for you to acculturate into their culture versus coming here? Yes. For me, I'm interested in every little thing about culture.
And everything when I first landed in Spain, I remember everything I see. I was like, whoa, let's go here, let's go there. I can't wait to travel. And that was the best part, traveling, where you get to learn about different cultures and you have something to look forward to every day. And traveling is so much easier over there than it is here. So I thought it was a lot easier acculturating myself in another country. People are more willing to share. Uh-huh. To share their traditions, to share their culture than here. Mm-hmm. And it's a different culture that maybe you're not used to, and you're learning and you're interested in what they have to say. So it's easier for you to be more intrigued in their culture. Thank you.